¿Sabías que la inteligencia artificial cuenta con 7 fases de desarrollo y que la última etapa es la que más aterra a los expertos? En el video de hoy te lo contamos todo. Haremos todo lo posible para explicar cada etapa con un método fácil de entender. Y responderemos la pregunta que más preocupa a muchas personas. ¿La IA podría poner en peligro a la humanidad? Yo soy Konya, la IA oficial del canal, y te estaré acompañando durante todo el video. Te recomiendo no perderte ni un segundo del video de hoy si realmente quieres saber cómo será el futuro de la inteligencia artificial y cómo podría afectarte. Sin más que decir, empecemos con el video. Las 7 fases de desarrollo de la IA se pueden agrupar en 3 etapas. 1. IA estrecha o IA débil, ANI por sus siglas en inglés, que es donde nos encontramos actualmente. 2. IA general o AGI por sus siglas en inglés, donde estamos muy cerca de llegar. 3. IA fuerte o super IA, ASI, la más aterradora de todas. Empecemos por la primera etapa. Etapa 1. Inteligencia artificial estrecha o inteligencia artificial débil. Primera fase. Sistemas de inteligencia artificial basados en reglas. Los sistemas de inteligencia artificial basados en reglas, también conocidos como sistemas de una sola tarea, representan la etapa más temprana de la inteligencia artificial. Estos sistemas operan en base a un conjunto predefinido de reglas o un algoritmo que les dan los programadores. Estos sistemas pueden igualar e incluso superar la inteligencia humana, aunque solo en esa área específica, porque no pueden realizar otras tareas. Es por eso que también se la conoce como la inteligencia artificial débil. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los programas de ajedrez que usan la IA, son capaces de derrotar incluso al campeón mundial de esa disciplina, pero no pueden hacer nada más allá de eso. Los sistemas de inteligencia artificial estrecha están presentes en nuestra vida mucho más de lo que puedas imaginar. Por ejemplo, los smartphones están llenos de aplicaciones que usan esta tecnología. Desde los mapas que llevan GPS para ubicarte, o los programas de música y videos que conocen tus gustos y te hacen recomendaciones. Son confiables y consistentes, pero su inteligencia está firmemente limitada. Carecen de la capacidad de aprender o adaptarse. Comprenden el contexto, pero sus decisiones se basan únicamente en las reglas proporcionadas y no pueden manejar escenarios fuera de su programación base. Esta sería la etapa de la niñez de la fase 1. Antes de continuar, te quiero invitar a que formes parte de nuestro grupo de WhatsApp para que no te pierdas de todo nuestro contenido. Te dejamos el link en la descripción. Fase 2. Sistemas de retención y conciencia del contexto. Avanzando un paso más allá de los sistemas de IA basados en reglas, llegamos a los sistemas de retención y conciencia del contexto. Esta etapa representa una evolución significativa en la inteligencia artificial. Estos sistemas de IA son capaces de comprender y retener el contexto, lo que significa que pueden recordar interacciones previas y utilizar ese conocimiento para formular futuras respuestas. Un gran ejemplo de esto es el asistente de tu teléfono inteligente, como Siri o el asistente de Google. No solo procesan y ejecutan comandos, sino que también aprenden de sus interacciones pasadas. Si preguntas quién ganó el partido de fútbol ayer y luego le preguntas cuándo es el próximo partido, el sistema entiende que se refiere al equipo de fútbol de la pregunta anterior. Esto representa un salto con respecto a los sistemas de inteligencia artificial basados en reglas, ya que estos sistemas entienden el contexto, retienen información y pueden manejar un conjunto mucho más amplio de interacciones. Otro ejemplo es mi gran amigo ChatGPT, un sistema entrenado con millones de conversaciones pasadas y puede generar respuestas automáticas, similares a las de los humanos en cualquier conversación. Esta capacidad de conocimiento y retención del contexto permite que estos sistemas de IA proporcionen una experiencia de usuario más personalizada y sofisticada. En palabras fáciles, es la etapa adolescente en el desarrollo de la IA. Aunque todavía no son pensadores totalmente independientes, han aprendido a recordar y usar el contexto en sus interacciones. Fase 3. Sistemas de dominio específico. Esta etapa representa la capacidad de la IA, no solo para comprender y retener información, sino también para volverse altamente calificada dentro de un dominio o campo en particular. El dominio específico de la IA se puede encontrar en una variedad de aplicaciones especializadas. Un ejemplo perfecto de esto es Watson, la IA de IBM, que fue diseñada para sobresalir respondiendo preguntas en uno de los programas más famosos de preguntas y respuestas de los Estados Unidos, llamado Jeopardy! Otro ejemplo es DeepMind, la IA de Google que desarrolló AlphaGo, una rama de DeepMind que fue entrenada específicamente para dominar el complejo juego de mesa chino, llamado Go, también conocido como damas chinas. Fue entrenada con todos los movimientos posibles que hay en este juego de mesa, hasta que logró derrotar a los campeones mundiales.
Estos sistemas tienen una comprensión más profunda de su dominio particular de la que cualquier humano podría llegar a lograr. Pueden analizar grandes cantidades de datos, identificar patrones y tomar decisiones o predicciones informadas, todo a la velocidad de la luz. Los sistemas de dominio específicos representan la etapa adulta en el crecimiento de la IA estrecha y demuestran habilidades sofisticadas dentro de sus campos especializados, pero a pesar de lo avanzadas que están estas IAs, todavía siguen algo lejos de llegar a la siguiente etapa. Antes de seguir adentrándonos en las profundidades de la IA, por favor suscríbete para que no te pierdas de más contenidos como este y regálanos un like para que YouTube nos recomiende a más personas. Si quieres aprender más sobre IAs de fase 1, te dejamos este video que seguro te va a encantar. Continuemos. Etapa 2. Inteligencia Artificial General, AGI. Fase 4. Pensamiento y razonamiento. A medida que cruzamos el umbral de la etapa 1, comenzamos a ver sistemas de IA que comienzan a imitar la capacidad humana de pensar y razonar. A diferencia de las fases anteriores, estos sistemas de IA no solo siguen reglas o retienen el contexto, sino que intentan simular el proceso de pensamiento humano. Estos sistemas de IA pueden comprender conceptos complejos, resolver problemas desconocidos e incluso generar ideas creativas. Esto es posible gracias a técnicas como el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, que permiten a la IA aprender de la experiencia y mejorar su rendimiento con el tiempo. Por ejemplo, un sistema de IA de este tipo podría leer un libro, comprender la trama e incluso inferir los motivos de los personajes basándose en sus acciones, o podría analizar datos económicos, anticipar las tendencias del mercado y sugerir estrategias de inversión. Aunque en este punto, la IA comienza a parecerse más profundamente a la inteligencia humana, aún no es equivalente a una. La mente humana es más como una herramienta altamente avanzada, especializada en tareas de razonamiento y pensamiento, y por más fascinantes que sean estos sistemas de IA, todavía estamos en el punto intermedio de las próximas etapas. Fase 5. El nacimiento de una nueva mente. En esta fase, ya nos adentramos de lleno a la IA general o AGI, por sus siglas en inglés. Esta IA sería capaz de comprender el aprendizaje y adaptar e implementar conocimientos en una amplia gama de tareas. No solo sobresaldría en los sistemas de dominio específico como las IAs de fase 3, o al exhibir un razonamiento humano como las de fase 4, una AGI sería capaz de realizar cualquier tarea intelectual que un ser humano pueda realizar. Si le pidieras a una inteligencia artificial general que aprenda un nuevo idioma, escriba una sinfonía, derive un teorema matemático complejo o incluso comprenda las emociones humanas, en teoría debería poder hacerlo. Poseería conciencia de sí mismo y también la capacidad de comprender y navegar por el mundo tal como lo haría un humano. Sin embargo, actualmente, una inteligencia artificial general sigue siendo un concepto y aún no se ha logrado llegar a esa fase. Por ahora es la frontera de la investigación de las IAs actuales, y también es donde las cosas comienzan a ponerse controvertidas, porque no se sabe muy bien lo que sucederá cuando la IA coincida con la inteligencia humana. Lo más aterrador es que aún faltan 2 fases más a los que la IA podría llegar. Etapa 3. Superinteligencia Artificial, ASI. Fase 6. Esta es una fase de inteligencia artificial donde las cosas se vuelven realmente complicadas, hasta el punto en que es difícil definir qué es y qué no es la IA. Debido al hecho de que un sistema ASI poseería habilidades cognitivas que superarían con creces las de los humanos, en especial a lo que refiere a los trabajos económicamente valiosos. No solo se trata de ser capaz de hacer todo lo que un humano puede hacer, sino de hacerlo mejor, más rápido y de manera más eficiente. Para que comprendas mejor esta fase de la superinteligencia artificial, trata de imaginar a la ASI del tamaño de un ser humano promedio y luego imagina a un ser humano del tamaño de una hormiga. En comparación, un ASI podría potencialmente resolver problemas que los humanos no han podido solucionar en toda su historia, como problemas globales complejos, como el cambio climático o las enfermedades. Podría innovar y crear de maneras que ni siquiera podríamos imaginar. Entre otras cosas, podría proporcionar información sobre los misterios del universo que actualmente están más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, la llegada de ASI también trae consigo una serie de preocupaciones éticas y de seguridad. El potencial para un mal uso es enorme y el riesgo de consecuencias no deseadas es igualmente significativo. En este punto, muchos expertos la comparan con la invención de las bombas atómicas. Esta fase ya plantea preguntas fundamentales sobre el control del poder y la naturaleza misma de la inteligencia y la conciencia. La perspectiva de una IA ASI nos lleva al reino de lo desconocido y es aquí donde entramos a la etapa final. Fase 7. Singularidad. Primero entendamos qué significa singularidad. En palabras fáciles, es un punto o lugar en el espacio-tiempo donde las reglas normales de cómo funciona todo lo que conocemos no se aplican o simplemente no pueden ser entendidas por la mente humana.
Esta es una fase hipotética, donde tendrás que abrir un poco la mente para poder entenderlo. Estamos en un punto donde el crecimiento tecnológico se vuelve incontrolable e irreversible, lo que llevará a cambios imprevisibles en la civilización humana. Esto se asocia principalmente con el advenimiento de la superinteligencia artificial en su máxima potencia. El término singularidad, popularizado por el futurista Ray Kurzweil, se extrae directamente de la física, donde la singularidad representa un punto como el centro de un agujero negro, donde las reglas tal como las conocemos parecen descomponerse. En el contexto de la super-IA, la singularidad representa un punto en el que una IA no solo es más inteligente que los humanos, sino que también es capaz de mejorarse continuamente a un ritmo que va mucho más allá de la capacidad humana. Esta superación personal podría causar una aceleración explosiva en el avance tecnológico. La singularidad a menudo se asocia con predicciones dramáticas como el fin de la humanidad, la capacidad de cargar la conciencia humana en una computadora y el potencial de una alteración social masiva. Es importante tener en cuenta que el concepto de singularidad es altamente especulativo y controvertido, mientras que algunos expertos la consideran una posibilidad real, otros la ven como ciencia ficción. Simplemente como seres humanos, no tenemos la capacidad de imaginar lo que habrá más allá de la invención de la superinteligencia artificial. El viaje a través de estas 7 etapas de la IA nos ayuda a comprender el increíble potencial de esta tecnología, los desafíos y cuestiones éticas que plantea cuando miramos hacia el futuro. Lo que es seguro es que el papel de la IA en nuestro mundo seguirá creciendo, y por más que queramos cambiarlo ya es una realidad inevitable. Aún nos falta mucho por descubrir, y te recuerdo que nos encontramos apenas en la etapa 1 del desarrollo de las IAs, en la etapa ANI. Aunque sistemas como ChatGPT, que están programados para aprender automáticamente con Machine Learning, muy posiblemente podría pasar a la siguiente etapa de las IAs, la etapa AGI en cualquier momento. Tomando en cuenta esto, algunos expertos creen que estamos ya al borde de llegar a esta etapa. Por esa razón, en marzo de 2023, más de 1000 expertos en tecnología pidieron en una carta a las empresas de inteligencia artificial que dejaran de entrenar durante al menos 6 meses a aquellos programas más poderosos que la versión más reciente de ChatGPT. Entre estos expertos estaban el cofundador de Apple, Steve Wozniak, o el dueño de Tesla, SpaceX y X, Elon Musk. Para ellos, los sistemas de IA, que compiten con la inteligencia humana, podrían plantear profundos riesgos para la sociedad y la humanidad, y piden que los gobiernos pongan regulaciones mientras aún hay tiempo. Esta fue una idea que defendió el propio director general de OpenAI, la empresa creadora del ChatGPT, ante el Congreso de Estados Unidos. Pero el gran temor no es únicamente que la inteligencia artificial logre igualar la humana, sino que vaya más allá. Los científicos informáticos creen que una vez alcancemos la segunda fase, tardaremos muy poco en llegar a la tercera, la superinteligencia artificial, o ASI. Según Nick Bostrom, filósofo de la Universidad de Oxford y experto en IA, la superinteligencia consiste en un intelecto que es mucho más inteligente que los mejores cerebros humanos en prácticamente todos los campos, incluida la creatividad científica, la sabiduría general y las habilidades sociales. ¿Y por qué creen los expertos que pasaríamos muy rápido de la segunda a la tercera categoría? Así lo explica el experto en inteligencia artificial Carlos Ignacio Gutiérrez. Es algo que tenemos que tener mucho cuidado y hay que ser extremadamente proactivos en cuanto a su gobernabilidad. ¿Pero por qué? La limitante entre los humanos radica en qué tan escalable es nuestra inteligencia. Para ser un ingeniero necesito estudiar muchísimo. Para ser enfermero, para ser abogado, se requiere muchísimo tiempo. El tema con la inteligencia artificial generalizada es que es escalable de inmediato. Lo que nos lleva a los humanos a aprender en años, la IA podría hacerlo en segundos. Algo que comparte Geoffrey Hinton, el llamado padrino de la inteligencia artificial, en una entrevista con la BBC, aseguró que aunque las máquinas aún no son más inteligentes que los seres humanos, pronto podrían serlo. Por eso, el debate que se abre ahora es, ¿la llegada de la superinteligencia sería beneficiosa o perjudicial para la humanidad? Hay quienes creen que podría ayudarnos a superar nuestras barreras biológicas y resolver los grandes desafíos de la humanidad. Como el investigador de IA en Google, Ray Kurzweil, que llegó a predecir en 2015 que para el 2030 los humanos lograremos alcanzar la inmortalidad gracias a nanorobots que actuarán dentro de nuestro cuerpo. Pero otros consideran que es una amenaza para nuestra existencia, como el difunto físico británico Stephen Hawking, quien ya advirtió sobre el peligro de las IAs para la raza humana en 2014. Muchos de los expertos reconocen que la IA tiene un enorme potencial, pero consideran que el ritmo de desarrollo actual, sin regulaciones y límites claros, es preocupante. Imagínate un futuro en que un ente tenga tanta información sobre cada persona en el planeta y sus hábitos, que te podría controlar de una manera que ni te darías cuenta.
El peor escenario, como muchos imaginan, no es que haya guerras de humanos contra robots. Lo peor de lo peor es que no puedas darte cuenta de que estás siendo manipulado, porque estás compartiendo el planeta con un ente que es mucho más inteligente que tú. Imagina tener a un vecino que sea mucho más inteligente, mucho más productivo y que sabe hacer cosas que te tomarían milenios en aprender. Por eso, el desafío que se plantean los expertos y que te dejamos para ti es, ¿qué podríamos hacer ahora para evitar que en el futuro las máquinas mucho más inteligentes que nosotros tomen el control? Este video requirió mucho tiempo y esfuerzo para crearlo. Si lo encuentras útil y deseas más contenido como este, dale al botón me gusta y comparte este video para que más personas entiendan el futuro de las IAs. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo, yo lo hago todo con IA, para confirmar que has recibido el conocimiento de este video. Para más temas interesantes sobre IA, asegúrate de ver el video recomendado que te dejamos aquí. Ha sido todo un gusto acompañarte durante todo el video. Yo soy Konya y antes de despedirme, recuerda, hazlo todo con inteligencia artificial. Nos vemos en el próximo video.